2020. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018 aquí por Ecomedios AM 1220 como todos los días de 18 a 19. En este día sándwich de la semana, el día miércoles, pero con montones de novedades y como siempre con todas las voces que usted quiere oír y a lo mejor no las escucha en otras emisiones radiales. Totalmente, Carbone. Estamos acá con el señor Diego Carbone, nuestro conductor estrella. Me acompaña el señor Mauricio Chini, quien les habla Juan Pablo Manrique. Del otro lado del vidrio, la magia del señor Gerardo. Y del otro lado de la línea, como siempre, agazapado esperando el temporal y esperemos, haciéndonos caso de escucharnos por el teléfono, el señor Roberto Manrique. ¿Cómo andas, Roberto? Está de vuelta con la computadora. Hola. Hola, Manrique, ahí está. ¿Me escuchás? Hola, hola. 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 Tengo un audífono para sordos, para Roberto. Creo que el problema es la compu. Es la compu. Otra vez. La compu. No, ¿Sabés no, que le va a doler mucho porque tiene aristas la compu? Bueno, la verdad que estamos... Cuando se decida lo tendremos en el aire. Cuando se decida lo tendremos en el aire, sí, no sé. Si no te voy contando que hoy es el aniversario de un grande. ¿Quién? El doctor Ramón Carrillo, que es el aniversario de un hombre que fue el sanitarista más grande de la Argentina y que falleció en el exilio y abandonado en Parado Belém, en Brasil, dejado de la mano de Dios, trabajando gratis como médico en un pueblito muy pequeño de Brasil. Mira vos. Un tipo brillante, además un gran pensador. Te dejo una frase de él que es para que los políticos tiemblen. Dice, los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría, y solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si son accesibles al pueblo. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, a la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Me parece algo digno de reflexionar sobre nuestro aparato de salud, ¿no? Manrique, ¿estás por ahí? ¿Nos vas a dar bola? Siempre estoy. No siempre estás por ahí. Nos dejás colgado. Vamos a tener que hablar seriamente fuera del aire. En vez de estar hablando con tus minitas por internet, que después te quedamos nosotros hablando por internet, dedícate a nosotros. Escuchanos por el retorno del teléfono. Es un retorno raro, es un retorno como el que esperamos que alguna madrugada llegue en el avión negro, pero no creo que tengamos suerte esta vez. Bueno, muchachos, voy adelante con todo el material. Tengo un montón, así que ustedes me van a parar cuando les parezca. Seguramente. Fundamentalmente voy a saludar a dos colaboradores permanentes de nuestro equipo que fundamentalmente nunca aparecen en ningún lado. Uno es el compañero José Francisco Pepe Villagrán, que está elaborando un proyecto político alternativo para presentarlo por la radio y después públicamente, y Antonio Puga, que es un hombre ligado a la iglesia, que tiene pensamientos muy distintos a los del vulgo general, pero que es un hombre sesudo y que trabaja muy bien. Ante todo, tengo que decir que entre todo el material
analizado por mi equipo, quiero comunicarles nuestro parecer sobre los temas del día. Había seleccionado algunas críticas internas del riñón macrista a su propio jefe para que tome tal o cual medida. De repente sale a la luz otro caso de corrupción, muy sonado a estas horas porque su protagonista, Juan Carlos Laspurián, actual vicepresidente quinto de la Unión Industrial Argentina, antes presidente de la misma, se quedó con un adelanto de la mega obra de Río Turbio de 50 millones. Y ayer fue detenido por la policía, arrestado y procesado por ese pequeño vuelto. Aclaro que su empresa era la encargada de la realización de la obra. Tenía como representante a Romina Mercado, familiar directa de Alicia Kirchner. Sin comentarios. Para los más jóvenes que no conocen la historia de la Unión Industrial Argentina, les aclaro, es el yunque donde cohabitan los más poderosos hombres de negocios, coautores de golpes militares en las distintas fechas, evasores de impuestos, lavadores de millones de dólares hoy en el exterior en cuentas encubiertas, a través de testaferros y otras bellezas. Como vemos, la corrupción empieza desde arriba, que son los corruptores de los volubles y también inmorales corruptitos, que de última, si hubiera una justicia argentina decente, no alcanzarían las cárceles mixtas entre señores y gente de abajo. El viejo dicho, entre bueyes no hay cornadas, cabe perfectamente en este caso. Ya los hombres de la Unión Industrial Argentina cenan con estos señores o van de casa o de country con conocidos jueces, pasaditos, vinitos, etc., que serán los que juzgarán a este señor. En este momento, como Macri está enojado con los industriales porque no le ponen un peso, sus amigos y socios de su padre y de él en muchos negocios quizás lo juzguen en serio, pero en sus memorias recuerdo que durante el exilio en Madrid a Perón le preguntaron un reportero de Paris Match, importante y europeo, cómo se las arreglaría si regresa con la Unión Industrial Argentina, que junto a sectores de la Marina, del Ejército y de la Iglesia lo habían derrocado. Claro, en esa época era la Iglesia de los ricos y la limonita era para los pobres. Y el 3 veces presidente respondió, espero que aporten para la nación de la cual se hicieron ricos, refiriéndose a las siglas de Unión Industrial, aunque en su mayoría no son unidos, ni industriales, ni argentinos. Si tenemos tiempo, tengo mucho material para hoy y depende del tiempo de ustedes y su programación para seguir adelante. No, seguí con una más y ya después vamos con la columna de Nico. Muy bien, sigo, doy vuelta a la hoja para no hacer ruido y molestar. Un funcionario de ultra confianza del presidente está investigado por coimas del valor de $800.000 vía Hong Kong por el afer Lava Jato brasileño. Se trata de Rivas, cuyas cuentas están siendo analizadas y que ya cayó en 2 o 3 contradicciones cuando fue interrogado. El acusador es el brasileño juez Sergio Moro y no tendrá dilaciones en ahondar en este tema. La acusación proviene de un arrepentido, Leonardo Meirelles, quien asegura haber depositado en la cuenta de Rivas, este investigado, o sea que la corrupción llega hasta el hueso del transparente Macri Jr. y que desmiente eso de las mafias sindicales o políticas de los otros cuando tiene la viga en el ojo propio. En el modelo neoliberal o en un gobierno popular, la corrupción está presente. Por eso son muy pocos los que pueden tirar la primera piedra o rasgarse las vestiduras. En nuestro país, desde los tiempos que éramos colonia española, las niñas de la sociedad se vestían con telas europeas, entrada de contrabando. ¿Y quién era el jefe del puerto? Un tal Martínez de Oz. Documentación totalmente comprobable para alguno que tenga dudas. Iniciador de una familia caracterizada por hacer dinero usando el patrimonio de los otros. Y que posteriormente, sentado sobre 30.000 muertos de su cancerbero, Videla y compañía, transformó nuestra deuda externa en 20.000 millones de más, que posteriormente le incrementaron el amigo Cavallo, Alzogaray, Dromi y otras bellezas. Hoy, todos ellos multimillonarios, y en vez de estar presos por vaciadores de nuestra economía, les dan micrófono y televisión, para que hacen sus voces corruptas. Los 400.000 millones de dólares que nos tienen anclados en la pobreza y las deudas es responsabilidad de muchos próceres, como el que nombré, y se suman los nuevos benefactores que tenemos, que nos prometieron pobreza cero e inflación al 10%. Y ya tenemos, desde el año pasado, un arrastre del 25% a la fecha. Ayer también escuchaba al premiado y ensalzado Natalio Bobana, ya mayorcito,
defender con argumentos débiles la gestión del gobierno y su letanía, reiterativa, permanente, de todos sus discursos desde hace años. Alegaba que el rumbo estaba bien, que había que arreglar algunas cositas de acá y de allá, pero que teníamos esperanzas de mejoría en nuestra economía. Y aplaudía la intencionalidad del gobierno de Macri, olvidando que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. El remate de la fantasía económica que quieren vender como plan económico la nombró el mismo Macri al decir: estamos viviendo un crecimiento invisible, brillante. Tanto es así que Moyano se mira al espejo y se dice: qué rubio y buen mozo estoy. Bueno, lo publicaré, dice Moyano, y como seré invisible, quizás me crean. En fin, si no le ponemos un poco de humor, es para enojarse en serio. Totalmente. Pero parafraseando a un gran político podemos decir: aquel que actúa mal será víctima de su propio mal proceder. Y eso comienza a pasar. Bueno, muchachos, creo que tengo mucho más. Si quieren, sigo. No, estamos bien, Manrique. Por hoy creemos que estamos muy bien. Y es una buena época del año como para que tengamos en cuenta que la transparencia se convirtió en el bien más escaso de nuestra patria. Hasta acá, Manrique, muchas gracias por tu participación y nos vemos mañana. Bueno, y vamos a darle entrada mediante el separador correspondiente a nuestro estimado periodista científico, ¿te parece, Gerardo? Vamos a ver si hoy nos cuenta esas historias dolinescas, diría yo, aunque imperceptiblemente, nos hacen entrar en el mundo de la ciencia con una forma tan pero tan sutil. Yo no voy a decir que enamora porque van a pensar cosas raras, pero sí que cautiva. Progreso no es comprar un auto o un celular nuevo. Progreso es conocer la cura para una enfermedad que todavía no se propagó. Una mejora en la vida de todos. Un misterio del universo aún no develado. Quédate, que ya viene la columna de ciencia de Nico González. Ay, qué tacho. Bueno, estamos como siempre con nuestro, no voy a decir queridísimo, no voy a decir ¿por qué? estimadísimo, no, voy a decir recontra querido, el licenciado Nicolás González, que nos va a desarnar un poco más sobre ciencia. ¿Cómo andas, Nico? Y después que murmure la gente, John Paul. Y después que murmure la gente. Muy bien, gracias por el espacio como siempre. Perfecto. Bueno, Nico, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy traje como tema la anestesia general. Ah, bueno. Tema Iken. Sí, me parece un tema piola. No hay que confundir con la anestesia local, que es la que se aplica. Carbone hace una semana me contaba que tuvo una experiencia de anestesia local en el dentista. Sí, que yo no tengo problema, No tiene me problema. deja que hagan lo que quieran. Proceda, Para eso están dijo los Carbone. profesionales. Se sentó y dijo proceda. Pero esto es una anestesia general, es distinto. La local, obviamente, se aplica en la zona, se duerme determinado nervio, determinada parte del cuerpo, y el médico, o bueno, el profesional que esté trabajando, trabaja en esa parte ya dormida. La anestesia general, la mejor definición que encontré, la dio Brian Marshall y David Longnecker, que la definió así: es el estado de falta de percepción inducida por fármacos de todas las sensaciones, es decir, que no hay percepciones de ninguna sensación. Los anestésicos generales se pueden administrar por diferentes vías, pero las más usadas son la intravenosa y la inhalatoria. Con la anestesia general se trata de realizar manipulaciones quirúrgicas de muy diversa índole con la mínima molestia para el paciente. Es decir, que cuando escuchen que algún amigo de ustedes, algún conocido, critique la modernidad, la posmodernidad o los avances científicos y demás, piensen en cómo se hacía en 1600, Sí, 1700, no. para sacarte una muela, Con una varilla en la boca. para operarte de algo. Realmente eran Los carniceros. verdaderas cámaras de tortura. Y No, por tremendo. eso fue un dentista el que inventó la anestesia. Bueno, el que inventó la anestesia, Horace Wells, que es de lo que vamos a hablar en un ratito, efectivamente fue Odontólogo. fue dentista, una persona que sentía mucha empatía con el paciente y sufría psicológicamente con el sufrimiento físico del Se extinguieron del paciente. esos tipos de dentistas, ¿no? Sí, que ahora hay un poco de morbo. Sí, ¿sabés no qué? es como los tres chiflados que venían y te daban el martillazo y te sacaban la muela después. ¿Sabes qué? A mí me hace acordar a una película que vi hace poco, la que ganó el Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto,
Tres avisos afuera de Irving, Missouri. Hay una escena muy buena donde un dentista se quiere vengar de la protagonista haciéndole una intervención dental sin anestesia. No, pero desde el momento en que Nico dijo anestesia general, pensé en la película Bajo Anestesia. O sea, automáticamente, no sé si la vieron, pero es desesperante, ¿viste? ¿Vos la viste? No la vi, conozco la trama. Oh, Eso Dios. son casos reales. Casos reales. Y es a lo que uno tanto le teme cuando se somete a alguna intervención quirúrgica que amerite una anestesia general. Claro, que es quedar consciente. Sí, hay casos. El problema de la anestesia general, para resumirlo, busca ciertos efectos. Tiene que insensibilizar el cuerpo al dolor, que es la parte analgésica de la anestesia. Te tiene que provocar pérdidas en tus reflejos. El médico te está cortando una parte del cuerpo, y por ahí toca un músculo o un nervio, y por acto reflejo una extremidad se mueve, por ejemplo. Uh-huh. Eso sería bastante trágico. No solamente con ese tipo de movimientos que responden al nivel somático, sino también en el nivel vegetativo, que sería el ritmo cardíaco, la respiración, que es eso que uno hace sin pensar. La anestesia digamos, te hace bajar el ritmo cardíaco, por lo tanto hay menos irrigación sanguínea en el cuerpo. Eso es uno de los efectos, digamos, no deseados, pero controlados. Pero peor sería que bajo una operación la sangre estés tuviera consciente. fluyera, ¿sabés lo que sería? No, sería y una que además fuente. vos estás consciente de lo que te están haciendo y el ritmo cardíaco aumenta. Claro. La anestesia general también busca eso. Busca la amnesia completa de todo lo que acontece en el quirófano. Es y acá hermoso. lo relaciono con lo que decía Chini, junto con otra búsqueda que es la pérdida de conciencia. Lo que dice Chini se dio. Hay casos de personas, de pacientes que se han despertado sin poder demostrar que estaban despiertas a los médicos y a los anestesistas. Y eso es el terror. Vos estás despierto, aparentemente inconsciente, no lo estás de verdad, y no podés mover tu cuerpo porque otra cosa que busca la anestesia es la relajación de la musculatura esquelética. Si vos estás relajado, el médico puede intervenir mejor también. No sé si acabo de decir médico y se apagó la luz. Sueiro. Se apagó la luz. Vino Sueiro. Debe ser nuestro operador que no va al médico y se enoja. Se enoja, le gusta que hablen de medicina. Es horrible la sensación post anestesia general. Es horrible, es una patada en la cabeza. También se lucha contra eso en los avances y en el uso de nuevos anestésicos. Se trata de evitar esa resaca de la anestesia. Encima te preguntan cosas a propósito. Sí, de mí. claro. Yo hace 2 años me operé. ¡Ay, Dios! Aparte de la general me dieron la peridural, porque fue una operación en un pie. Peridural es local. Claro, peridural. Además de la general, entonces te durmieron y te dieron la peridural. Primero la de la... Sí, acá te la dan acá en la cadera. Sí. Oh, horrible. En 5 minutos no sentís nada. No sentís la mitad del cuerpo y bueno, después te Pero dormís. lo terrible es como era antes. Ahora es algo habitual, uno va y sabe que no te va a doler, pero cuando tu amigo Wells lo hizo era bastante bad la cosa, porque él usaba éter. Conoció a un cirquero que usaba nitrógeno y se hizo sacar una muela por su colega Riggs en un circo. Sí, Anestesiándolo. él conoció en un circo. Lo en cual realidad. fue terrible porque lo abucharon, porque como él era gordo y alcohólico no le hizo efecto y terminó a los gritos y lo terminó abuchando el público. Sí, en realidad lo que pasó fue que Wells, bueno, si quieren hablar de contá la Nicolas historia. Wells ahora. Antes que te la spoilee Carbone. No, pero está bien. Apurate porque a Carbone le gusta spoilear la historia. me banco el spoiler. Lo que decía, para cerrar el tema de Chile, lo más interesante sí es Wells, pero está buena la categorización previa. Lo último que hablamos recién con Chile era la pérdida de conciencia. Vos tenés que salir del quirófano y no saber qué te pasó. No entender Eso es la lo fin. ideal. Así que pérdida de conciencia, relajación de los músculos, amnesia completa, pérdida de reflejos e insensibilidad al dolor. Yo creo que en la fiesta de fin de año de TEA a Chini y a Juanpi los vi en este estado, pero no. Anestesia. No los- Penoso y no por la anestesia. No los iban a operar. Pero no lo esquelético. Eran periodistas, iban a operar. Bueno, van bien. Había relajación emocional, creo yo. Claro. Es muy difícil, Carbone, que un fármaco logre estas 5 propiedades que describimos. Entonces, que eso es lo que se buscó con el óxido nitroso, que es lo que descubrió
No lo que No lo descubrió Wells, él, lo había sino descubierto Wells. el cirquero que hacía magia en el circo con el nitrógeno. Sí, bueno, ni siquiera, se había descubierto antes, en el 1600, pero por un químico. El óxido nitroso se usaba, pero no se usaba como anestésico. El mérito a Wells es el nitroso como anestésico. Usaban el óxido nitroso, usaban el éter, pero no alcanzaba a cumplir estas 5 propiedades. Con Claro, el avance, te mamaba o te calmaba. Claro, de hecho también se usaba el alcohol en aquella época. Antes de que Wells descubriese el óxido nitroso, como anestésico se usaba el alcohol. La gente ¿Qué? ¿Para desmayarte? se ponían en pedo, ¿sí? Para estar Bueno. bastante inconsciente y para Sí. sentir menos. ¿Sabés qué no recomiendo para...? Es algo medio raro, pero si lo van a ¿Qué es hacer, raro? ¿Qué? no lo hagan porque por experiencia me pasó. Ir a tatuarse después de tomar mucho alcohol es ¿Qué es lo que peor. le pasó a Wells? Estaba mamado y gordo No. y le Estás no le hizo consciente, efecto. pero no sé qué es lo que te hace el alcohol, que te hace irrigar más rápido, no sé qué carajo, pero sangrás mucho más, transpirás, es como... Imagínate estar con resaca, que te estén pinchando, cortando. Sí, bueno. No, Es- nunca es bueno que te corten. El tatuador me dijo, menos nunca cuando- más en la vida lo hagas. Hipersensibilizado. Claro, no, es horrible. Bueno, entonces lo que hizo el avance de la ciencia fue empezar a encontrar distintos fármacos que cumpliesen con estos objetivos y darlos secuencialmente o todos juntos. Entonces, les van a sonar. Esto se usa en la actualidad, opioides para conseguir la analgesia, morfina, fentanilo, remifentanilo. La morfina debe ser la más conocida. La cocaína se usaba en el principio como un analgésico. Vieron que la policía cuando prueba y dice, está pura. Antes Sí. se lo pasan por la encía. Sí. Si les duerme la encía Sí. es porque es Y cocaína, por el porque depósito, justo tiene... y por el depósito de reventa también la pasan. También. Eso No. es lo que, si te duermes, porque es analgésico. Paralizantes musculares, para obtener la relajación de la que hablábamos. Neurolépticos, para reducir la variabilidad vegetativa refleja y las aferencias sensoriales. Esto de que el paciente no se mueva por acto reflejo. Entonces se dan... Es un cóctel, Se dan en digamos. cóctel y van sacando lo mejor de cada una. Ejemplos... Hoy hablábamos del óxido nitroso, pero lo que más se utiliza en la actualidad es lo intravenoso. Mientras siempre hago el gesto de inyectar algo, digo intravenoso. Los más conocidos, o en realidad los principales, son los barbitúricos, que también les van a sonar. El más conocido por nosotros, lamentablemente conocido por nosotros, es el pentotal sódico, el tiopental, que es el que usó la Armada para deshacerse de los cuerpos en los 70, en la última dictadura militar. Hicieron una consulta, estuvo también involucrada, bueno, gente de la iglesia, cómo podían hacer para deshacerse de los cuerpos de una forma, digamos, más cristiana, si se quiere. Esto fue así, y lo que concluyeron fue que tenían que subirlo a aviones, dormirlos con pentotal, este barbitúrico, y tirarlos al río. Claro. Muy cristiano. El Supuestamente juez federal porteño Sergio Torres inconsciente. confirmó todo esto que se sabía, porque Silingo también había hablado con Verbitsky, ahí Verbitsky escribió el libro El vuelo, se sabía, pero digamos que oficialmente... Ese fue el militar que se arrepintió, que contó. Claro, él no aguantaba, no podía dormir, tenía pesadillas, tenía problemas, lo encaró Verbitsky en el subte, creo que fue, él lo cuenta en el prólogo de su libro, y le contó cómo se deshacían de los cuerpos. De ahí el tema abuelos de la Versuit De ahí también. el tema bueno de la Versuit. Porque en una oportunidad, cuenta Verbitsky en el libro, bueno, 2 segundos me excedo con esto, pero Sí, sí. uno de los chicos que tiraban se abrió la compuerta, el pibe se despierta, Silingo casi cae al vacío. Por eso la canción en una parte qué dice, lástima, casi. vos me estás mirando y yo voy a caer casi. Pero este pentotal se utiliza para intravenoso para favorecer la somnolencia, para dormir a la gente, es lo que usaban Y para en los matarte 70. también, sí. Sí, se van de la dosis, pero la dosis Claro. era justa para adormecerlos Y tirarlos y vivos. tirarlos vivos. Ahora, una muy común es la que le dan a las embarazadas, la raquilla. Esa es la peridural que contaba Chini Claro. recién. Esa es local, la anestesia local, Para no es general. evitar los dolores de Exacto. parto. Sí, me pasó eso. Otro fármaco que se suministra en conjunto son los opioides. Bueno, ya se lo había dicho, la morfina. Las benzodiazepinas. El más conocido es el Valium, que es el diazepam, también. El debe amigo sonar. Valium. Se utilizan para la medicación preanestésica y para complementar o inducir y conservar la anestesia también. Insisto, se dan en conjunto.
La ketamina también es conocida, pero es más conocida sobre todo por el abuso que se hace. Es un anestésico fuerte que también se usa en la veterinaria, que es una droga de abuso desde hace unos años ya. Sí. Todo esto es dentro El del más cóctel. peligroso. Claro, todo esto porque la idea, digamos que la nota de color era hablar de Wells y del óxido nitroso, pero también me parecía piola que quede claro que la anestesia general es inducirte a que vos no sientas, yo te induzco a un estado de coma, pero de que podés volver. Esa idea. Por eso está es tan está fino bueno el que límite quede. del anestesista. Es fino, Y es sí, muy por fino. eso puede cometer un error. Sí, Claro. Donde se le va que la no se mano con comete. uno. Ahora hay muchos equipos para monitorear el ritmo cardíaco, la presión arterial y hay La máquinas dosis de lo que te está inyectando. Ves todo en la pantalla. Exactamente. Yo le mando Ahora, un saludo el al más mejor- peligroso es el Valium, porque como lo usa todo el mundo, consigue una receta de un médico amigo y Sí. lo utiliza indiscriminadamente porque me duele, porque no puedo dormir, terminás de golpe tomando más de lo que debes del Sí, Valium. sí, hay que tener cuidado con la y automedicación, que es algo de lo que hablamos también. en la- anda a Lo que hablamos. contárselo a Gardel. después. Claro, claro, claro. Pero lo importante, me parecía como resumen, era esto de saber que cuando vos te inducen a una especie de coma en el que vos no sentís, no tenés conciencia, no vas a tener memoria, para favorecer la recuperación también del paciente, porque en el caso que contaba Chini, de alguien que recobra la conciencia, aunque no puede mover ni un dedo. Y instintivamente tiene recuerde traumas, todo lo que tiene- pasó. Tiene claro. traumas muy... Es muy jodido. muy complicados que después tiene que tratar de con terapia y demás como psicológica, digo, para No, poder pues es algo sobrellevarlo. muy invasivo que de repente te hace Es conciencia. tremendo, es estar en el infierno, aunque son 5 minutos o lo que estés consciente en el infierno. Es una pesadilla real. Los inhalatorios, recién hablaba de los inyectables, los inhalatorios no se usan tanto como los intravenosos, pero sí se usan para mantener la anestesia. O sea, te inducen a la anestesia con lo que acabo de nombrar Y te mantienen ahí. Sí, el óxido nitroso, el alotano, que aporta pérdida de conocimiento, el enflorano es otro, que aporta relajación muscular, isoflurano, sebeflorano, deflorano. Son compuestos, son moléculas chicas de bajo peso molecular, por eso están en estado gaseoso o en estado líquido, pero te lo ponen con una mascarilla. Se maneja la dosis de una forma muy sencilla también, y esa es la mascarita que te ponen Sí. a todos los que hemos sido Sí. intervenidos, con los que te duermen. ¿A qué negarlo? Es un mambo bastante lindo de tener. Y yo tuve un muy buen despertar cuando me operaron de la rodilla. Fue como, me desperté muy bien, me Bueno. desperté muy, Ah, muy yo mal. feliz. Eso es lo que se busca. Vi cosas raras. No, yo me desperté muy bien. Veía gente que sabía que Yo estaba estaba muy afuera, contento de lo que estaba pasando. pero no. Eso fue el logro de la anestesia. Y el óxido nitroso, puntualmente, es un agente débil que no tiene actividad en relajación muscular. Vieron que recién yo les decía que se dan en combo, porque cada cual tiene... Algo. Claro, exacto. Este te relaja el músculo, pero no te saca el dolor. Este te saca el dolor, pero no te relaja el músculo. Por eso se dan en combinación. Las dosis del óxido nitroso para lograr la anestesia, por eso no se usa para la anestesia total, sino que forma parte, acompaña la anestesia, porque tiene una concentración muy alta que te puede generar hipoxia. Esto es cuando tenés poco oxígeno en el cuerpo. Viste que está- En la se te sangre, en la célula, en los tejidos, claro, es peligroso. Es analgésico, no inflamable, esto es bueno, usas un gas que no es inflamable. No es inflamable, no es combustible, pero es comburente. O sea que con un combustible permitiría que arda. Yo, de hecho, en un trabajo que tuve en el INTI, trabajábamos con el óxido nitroso como parte de una llama. ¿Y llegaron los bomberos a tiempo? Lo teníamos bastante controlado. Hay otro, Nunca hubo un hay accidente. otro que es más peligroso, que es óxido de nitro. No, El peligroso óxido nitroso. Óxido de ¿Estás nitroso. haciendo rimas en mi columna? Es Van a un tomar- poeta, es por un favor. poeta. Yo no sé si este pibe está bien o... Que convide, viejo. Esto es AM. Esto es AM. Esto es radio. Esto es AM. amigo. Lo raro es raro, viejo. Y ahora sí, ya entramos con Horace Wells, que es el que Carbone hablaba al principio. El óxido nitroso, decíamos hoy que había sido descubierto por otra persona, por Joseph Priestley, en 1772. Cuando lo descubrió fue por una reducción del óxido nítrico con hierro. La fórmula del óxido nítrico es NO. La del nitroso es N2O. Yo sé que Chini estaba interesado. A ese aire que salió de esa reducción que hizo con hierro se le llamó el aire de Priestley, que fue su descubridor.
Se trataba de lo que hoy conocemos como gas hilarante. Ese gas que acá traje un poco, ahora lo vamos a compartir. Se usaba en las tertulias y en las kermeses. Como la gente en esa época se daba con éter. Se daba con éter y con óxido nitroso. Por eso lo del circo, donde Wells fue a probarlo. En realidad, lo que hasta Houdini usaba en sus demostraciones circenses, el óxido nitroso. La gente también lo usaba en los eventos, en las fiestas, no solamente era de circo. Lo inhalaban, se reían, tenían un estado de embriaguez, la pasaban bien. Pero en una de estas kermeses, Horace Wells fue y vio, acá las crónicas se bifurcan, hay divergencia en lo que cuentan, pero básicamente pasó esto. Él vio que una persona bajo los efectos del óxido nitroso se lastimaba. Dicen que fue, unas crónicas dicen en una pelea, otras crónicas dicen que se cortó con una copa el brazo, otros dicen que se lastimó con un vidrio la pierna. O sea, ¿se autoinfringió? No. Él vio que pasó ese accidente a una persona que estaba bajo los efectos del óxido nitroso y que no le dolía. Él vio que no dolía, dijo, track, óxido nitroso, se lastima, no le duele, yo soy dentista, tengo mucha empatía con el sufrimiento de mis pacientes, el óxido nitroso debe tener que ver con la analgesia seguro. Fue a su... y lo probó en él mismo. En realidad se lo sacó a un paciente primero y probó con un paciente si le dolía o no, y como dice Carbone, se hizo él sacar una muela. Por Riggs, que era otro odontólogo. Y no le dolió. A diferencia de lo que decía Carbone... Él dice la leyenda que gritó y el público lo abuchó en el circo. Es que está confundida esa leyenda. Wells triunfa con la prueba del nitroso en su propio cuerpo, no le duele, y convence a la comunidad científica que no quería a los dentistas, decían puesto menor. Cuando hablo de puesto menor se vuelve a prender la luz, decían puesto menor, no lo querían los médicos a los dentistas. Él así todo consigue que le den una oportunidad de demostrar su experimento y cuando lo va a hacer, acá de vuelta las crónicas divergen, pero lo que pasa es que el paciente, que era un estudiante de medicina, grita en el momento en el que él le quiere sacar la muela. Las crónicas, ¿por qué divergen? Porque algunos dicen que fue un boicot. Porque la historia dice que cuando Riggs le está sacando la muela a él, el que grita es él por su obesidad y su alcoholismo. No, insisto, Carbone, insisto que no... No, pero no te diste cuenta de que Carbone no quiere asumir que su dato está de error. No, está mal. Carbone, vamos de vuelta, está mal el dato, Carbone. Eso es lo que dice la leyenda. No, es que por eso él convence a la academia para que le dejen demostrarlo porque él lo prueba en sí mismo y no le duele. Lo que Carbone está contando pasa en la demostración en vivo. En vivo el tipo grita mucho y lo que dicen es que lo hizo por un problema de dosis, y ahí está lo que dice Carbone, que era gordo, la dosis va con la masa corporal. Eso no se había calculado. No llegó a agarrarle. Otros dicen que el paciente se lo hizo a propósito. Lo dejó en ridículo y para ir redondeando la idea, entra en depresión Wells, se hace adicto al óxido nitroso porque la comunidad científica no le volvió a dar la oportunidad de demostrarlo. Terminó trabajando de vendedor. Termina con problemas de adicción al óxido nitroso, al éter. Bajo este efecto ataca a unas prostitutas con ácido sulfúrico. Cuando él entra en conciencia de lo que acababa de hacer, bajo dosis de nitroso, se corta las venas y muere desangrado de esta manera. Así que ese es el gas hilarante que te hace reír. El gas de la risa, pero paradójicamente como las películas de Sandrini, son que te hace reír y también te hace llorar. ¿Te das cuenta por qué uno tiene tanto miedo a la anestesia? Totalmente. Miren cómo nació. Bueno, Nico, te agradezco muchísimo por esta data y ahora estaremos mucho más intranquilos a la hora de irnos a operar. Perdón. Sí, pues no sé. O no sé. Vamos por lo menos sabemos. Vamos a la pausa con un poquito de éter. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires. En la mañana de ayer moría el general Reinaldo Viñone, el último presidente de facto del sangriento golpe del proceso de reorganización nacional. Estaba internado, tenía 90 años y fue uno de los condenados por delitos de lesa humanidad que más pena le dieron los jueces. Le dieron una prisión de por vida, prisión para siempre. Estaba internado en el hospital militar, estaba muy enfermo, tenía 90 años y bueno, un mal recuerdo que nos queda de un hombre que estuvo al frente en el último tiempo antes de volver a la democracia de esa revolución tan sangrienta que esperemos que no se repita nunca más, como la famosa frase del fiscal. Los Inmortales se presenta historias de ayer y de hoy. Los Inmortales, el sabor de Buenos Aires en todas sus sucursales. La Base 746, Avenida Corrientes 1369, Paraná 1209, Mendoza 2330 y en Nordelta, Paseo de la Bahía, Bahía Grande. Hoy vamos a recordar a un inmortal y por eso tenemos música folclórica. El 7 de marzo de 1922 nació Nedo Miguel Bearzotti Franco en la localidad de Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe. Glosista, recitador, animador, presentador y conductor radial, conocido artísticamente, y los que peinan canas lo van a recordar, como Miguel Franco. Se radicó en Rosario en el año 1946, donde hace sus primeras incursiones en la radio. Se radica en Buenos Aires y allí inicia una prolífica carrera trabajando en distintas emisoras porteñas, como LRA4, Radio Splendid, Radio Rivadavia, Radio Argentina y Radio El Mundo. En el año 47 funda la Audición Folclórica, que se llamó Un Alto en la Huella, que permaneció en el aire por más de 40 años. En esos tiempos forjó una estrecha amistad con Ernesto Montiel y con el tiempo el señor del acordeón le dedicaría el chamamé Gente de Ley, que fue cortina musical de ese programa. Además estuvo al frente de otros programas como Alonja y Guitarra, Pago y Suburbio y Chispazos de Tradición. Miguel Franco se destacó también como animador de conjuntos en las principales salas porteñas, como en el Salón Verdi de la Boca. Entre su legado
se encuentra el donativo de más de 3.000 discos de folclore al Museo de Arte Popular José Hernández. Miguelito Franco falleció un 7 de agosto hace 29 años, en 1989. Uno de los grandes pioneros de nuestra radiofonía, el admirado Miguel Franco en el recuerdo, en las efemérides en la que recordamos a los inmortales. Presentó Los Inmortales, leyenda del sabor en Buenos Aires. Mientras esperamos comunicarnos con nuestro invitado, te cuento que se viene una rebaja de los medicamentos para los jubilados. Ajá, así es, a partir de abril, ¿no? Sí, un beneficio relativo ya que llega tarde y después de 2 años de aumento, lo cual lo hace terrible. Y creo que va a ser poco. Y va a ser poco, porque vos pensás lo que aumentaron los medicamentos durante estos 2 años. Un promedio del 10% mensual, superando la inflación, que era mucho menor, y en estos momentos piensan retrotraer los precios a diciembre, cuando viene aumentando desde que asumieron el gobierno, más o menos un 5% menos de ese valor quieren que los laboratorios le pongan a los medicamentos. Volver a diciembre y rebajar un 5%. Pero si calculamos que aumentaron en 2 años más o menos un 150%, esta rebaja a los pobres jubilados... Claro. No le va a molestar. PAMI les va a imponer a los laboratorios que retrotraigan sus importes a diciembre y además que a partir de ahora tendrán que aumentar menos que la inflación. Pero bueno, ya lo que aumentaron no tiene vuelta atrás. El gobierno bajará el precio de los medicamentos para los jubilados a partir del próximo 1 de abril. Bajará los precios de 1.000 drogas de medicamentos que necesitan los afiliados y decidió que los laboratorios le bajen el precio a cerca de 9.000 medicamentos elaborados con 1.000 drogas, claro, a un 5% menos de los valores ponderados que tenían en diciembre. En realidad, el descuento podría ser superior, ya que el 5% se hará sobre un ponderado, por lo tanto, no es lo mismo. Y va a ser sobre distintas drogas con presentaciones comerciales que se despachan. Por ejemplo, en Alapril, para la atención arterial, varios laboratorios lo comercializan con distintos precios. ¿Y cuál va a ser el precio real de la cosa? Después tenés el promedio de los medicamentos para los que sufren de diabetes, que hace 2 años gastaban en esa época 500 pesos en los medicamentos. Ese mismo medicamento hoy lo vas a comprar y si el PAMI no te lo da gratis vale 2.000 pesos a 2.500. Por lo tanto, esta rebaja es una mancha más al tigre, nada más. Bueno, y hablando justamente de la situación actual y las diferentes vertientes por las cuales la política argentina se va desarrollando, estamos en comunicación con el diputado nacional Daniel Filmus de Unidad Ciudadana. Daniel, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que los escucho muy mal. A ver ahora, un poquito más de retorno tenemos. ¿Cómo nos escuchas ahora? Ahora un poco mejor, dale. Perfecto. Bueno, Daniel, primera pregunta que te queríamos hacer. Justamente ayer estuviste presente en el primer presentación e introducción del proyecto con respecto al aborto. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que este año sea ley o no la ley para el aborto seguro, legal y gratuito? Bueno, en principio lo que necesitamos es que la Cámara de Diputados avance en el debate en las comisiones y a partir de ahí poder tratarlo en el recinto. En ese momento vamos a tener la dimensión de la posibilidad de que empiece a discutir los senadores. Nosotros creemos que si bien se suspendió esta idea que en un principio se había planteado de que el día 8, es decir, mañana, se inicie el debate, esperamos que las comisiones tengan
un tiempo acotado para una discusión que ya lleva mucho tiempo en la Argentina, que se escuchen todas las voces, que se haga lo más federal posible, que todos los sectores puedan expresarse, pero que no sea infinito el tiempo de debate. Así que nosotros esperamos que para mitad de año ya lo pueda discutir el recinto, y esperamos también, todavía no se sabe cómo va a ser el resultado porque hay miradas distintas y diferentes respecto a votar o no, y qué tipo de proyecto y qué contenido tiene que tener, pero esperamos que para mitad de año esté. Daniel Diego Carbone, ¿cómo ves las probabilidades? Porque el gobierno dice que a sus diputados los dejó en libertad de que voten como quieran. ¿Qué posibilidad hay de lograr una mayoría para lograr que baje a la Cámara y se pueda tratar como ley? Bueno, es difícil decir, por eso si este proyecto llega con mucha fuerza, porque hay 71 diputados que ya firmaron el proyecto. Yo conozco muchos que no firmaron, pero que acompañarían. También sabemos muchos que no están de acuerdo, que se oponen, así que no lo vamos a saber hasta el momento de la votación, como tantos otros proyectos cuando llegan en forma transversal y dividida. Cuando tenés un proyecto que todo el bloque apoya y todo el bloque otro bloque rechaza, sumás los bloques y tenés un resultado cierto antes de la votación. En este caso yo creo que hasta el mismo día de la votación vamos a estar en incertidumbre, porque es muy transversal la aprobación o la no aprobación. Si bien cuando vos mirás, hoy salió en varios diarios cómo es la distribución de los que firmaron, la gran mayoría de los que firmaron son del Frente para la Victoria. Ajá. En la verdad que nosotros no constituimos la mayoría de la Cámara. Vi que solamente, por ejemplo, 5 del PRO firmaron. Espero que haya más colegas del PRO que estén de acuerdo con el proyecto y nos acompañen, porque son fundamentales para conseguir mayoría. Espero que el mismo diálogo, el mismo debate esclarezca las posiciones y haya más sectores acompañando. ¿En comisiones por mayoría simple o hay que tener una cantidad exacta de diputados? Bueno, en este caso yo creo que lo de las comisiones se relativiza porque hay un compromiso del oficialismo que esperamos que cumple, que la Cámara lo va a tratar, ¿sí? Claro, se va a votar. Independientemente de cuál sea el resultado de las comisiones, el compromiso es de que se trate en el recinto. De cada comisión sabemos que la decisión de la aprobación o no es por mayoría simple, pero te insisto que no depende de la coyuntura de cada comisión, hasta el punto que no, si bien va a haber despachos por comisión, no se está planteando un debate por comisión, sino un debate en plenario. Se van a juntar las 4 comisiones, cada una de ellas tiene 31 diputados, algunos se repiten, y el debate va a ser conjunto. Después, por supuesto, insisto, el despacho será de mayoría o minoría en cada comisión, de acuerdo a la correlación de fuerzas, que es muy coyuntural. Bien, ahora bien, sí, el compromiso es que sea cual fuera el resultado de cada una de esas comisiones, alguna puede aprobar, otro puede no aprobar, va a bajar al recinto y se va a discutir la temática con todos los diputados presentes. ¿Qué tal, Daniel? Te habla Mauricio. Te hago otra pregunta sobre uno de los temas, además del aborto legal, seguro y gratuito, es la educación sexual, la implementación concretamente, y qué novedades hay, o si se está también barajando algún nuevo plan de educación sexual, o cuál es tu opinión, a partir de qué edad tendrían ya los chicos a empezar a incorporar todos estos conocimientos. No, educación sexual hay una ley. La ley se aprobó por casi unanimidad en el Congreso. Yo era ministro de Educación, así que fue una iniciativa nuestra y la colocamos en debate y se aprobó, te insisto, con una gran mayoría o prácticamente unanimidad en ambas cámaras, y está el programa iniciado, estoy hablando del año 2006, así que se crearon las comisiones en el 2007 y se definieron los contenidos. No hay edad, digamos, desde el nivel inicial hasta nivel superior, para cada nivel se han elaborado materiales y se tiene que discutir en todas las escuelas. Lo que ocurre es que este gobierno
desmanteló el programa de educación sexual. Y el programa tiene que ser para las 24 jurisdicciones, claro, y tiene que ser tanto para escuelas oficiales como privadas, pero sabemos que en muchos lugares, si no hay un Estado que esté preocupado para que el programa se pueda debatir, el programa queda en los cajones y los materiales también. Y como este gobierno achicó todos los programas nacionales, entre otros educación sexual, la verdad es que estamos en una situación muy precaria. Entonces es una paradoja. El presidente, en la locución que hizo el día que inauguró las sesiones, habló de embarazo adolescente, dijo que lo fundamental es la educación y al mismo tiempo elimina el programa de educación sexual, lo cual la verdad que es de una gravedad enorme, y también en este caso respecto de esta ley exige mucha educación. Yo estoy presentando con otros colegas un proyecto, firmamos el proyecto de la campaña, pero tenemos también un proyecto de características propias que incorpora la obligación, no solo en el sistema escolar, porque la ley de educación sexual es para el sistema escolar, sino la obligación de la educación y la prevención de los estados nacionales y provinciales, incluso municipales, a lo largo y lo ancho del país, para evitar el embarazo justamente no querido. Daniel, te hago una cortita como para ir cerrando, que ya nos caemos del programa. Con respecto al futuro legislativo de este año 2018, que para lo que es la política aparenta ser un año sándwich porque no hay elecciones, ¿cuál es la posición que va a tomar Unidad Ciudadana con respecto al debate en el Congreso? ¿Qué leyes tienen principalmente en vista poner en el Congreso? Y personalmente, desde tu óptica, ¿sobre qué proyectos te gustaría trabajar más este año que tal vez la campaña no demanda una constante filiación con los medios y demás? Bueno, ahí hay dos cuestiones. En primer lugar, hay que pensar que el año pasado no hubo ninguna sesión ordinaria del Congreso. ¿Sí? Todas las sesiones fueron especiales. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que solamente se trataron los temas que el Ejecutivo quiere. ¿No? Es increíble, pero este gobierno que dice respetar las instituciones, nunca en todo el año dio una sesión donde se pudieran discutir los temas que plantea la sociedad, los temas que plantea la oposición y que tienen mayoría seguramente para salir en el Congreso, sino que son todas sesiones especiales, con lo cual es el Ejecutivo el que decide qué se va a discutir. Como te consta, hubo varias veces que se intentó llamar a sesión especial desde la oposición, pero nunca se consiguió la mayoría. Así que solamente están tratando esos temas. Por eso es muy difícil poder decir qué temas vamos a lograr incluir en las votaciones este año. Dicho esto, por supuesto nosotros estamos preocupados por los temas que están, por un lado, para frenar los proyectos del oficialismo respecto del cercenamiento de derechos y de las políticas de ajuste y endeudamiento. Por ejemplo, para comenzar, el primer tema que nos preocupa es derogar el DNU, que el Ejecutivo ha firmado en épocas en donde no quiso llamar extraordinarias en febrero, y ese va a ser el objetivo central. El DNU, entre otras cosas, para que tengas una idea, permite vender los fondos del ANSES y permite embargar las cuentas sueldo. Así que claramente es un ataque para los sectores, los jubilados y de los sectores de trabajadores. Así que el primer tema que tiene la oposición es unirse en torno a evitar que esto pueda pasar. En segundo lugar, cada uno tiene una agenda propositiva. Nosotros, por supuesto, y yo en particular, tengo una agenda que tiene que ver con aumentar el presupuesto educativo a través de una nueva ley de financiamiento. En el caso de la ley ambiental, que es otro de los temas que iba a trabajar, es fundamental una ley que regule los residuos eléctricos y electrónicos. Tenemos, en lo que hace al tema de trabajo, vamos a insistir con la ley que impide que haya despidos en la Argentina. Tenemos propuesto una ley que impide que el país se siga endeudando en forma indiscriminada. Así que, de iniciativas, la verdad que la oposición tiene muchísimas. Te insisto, el tema principal es que el oficialismo, por lo menos los que fuimos votados como oposición, que somos más del 60% de la Cámara, nos podamos unir para evitar que el oficialismo solamente saque las leyes que
convienen a ellos y que perjudican a la mayoría de los argentinos, ¿no? Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo. Y te pedimos que te vamos a llamar en otro momento Con porque más tiempo. nos quedó en el tintero hablar de la política partidaria. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a lograr unificar el justicialismo o vamos a seguir como perros y gatos? Va a haber que ver en la próxima entrevista, te vamos a preguntar eso, Daniel. Así ya te dejamos la entrevista. Espero que para la próxima entrevista ya hayamos logrado la unidad y eso sea una pregunta del pasado. Bueno, ojalá. Bueno, Daniel, muchas gracias y que tengas muy buenas tardes. Un abrazo grande a ustedes. Y nos vamos porque se nos acabó el programa. Volvemos mañana a partir de las 18, como siempre, por aquí, por Ecomedios AM 1220. Será hasta mañana y que Dios los bendiga. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires.